Buenos días, mi nombre es Isaac David Arias Barrantes, soy estudiante de la carrera Enseñanza de la Música de la Universidad de Costa Rica y hoy les quiero presentar mi anteproyecto como parte del curso de técnicas de investigación de la doctora Liliana Alicia Chacón Solís. El tema de investigación es la música folclórica de Costa Rica. Bueno, y en realidad este tema surge de una especie de preocupación personal, o más que todo curiosidad respecto del tema de la música folclórica en nuestras vidas. Yo me dedico a hacer música en mi vida personal y entonces siempre me cuestiono en dónde está eso, porque en nuestras edades tempranas, en la infancia y durante nuestra formación académica temprana, en la escuela y en el colegio, la presencia de la música folclórica es alta en realidad, es algo de todas las semanas. Y, y bueno, siempre me pregunto en dónde está eso hoy, en dónde está eso ahorita en mi vida personal. Entonces, por eso es algo que me gusta explorar y profundizar y cuestionarme siempre. Y bueno, entonces de ahí nace esa necesidad de buscar y de dónde surge, por qué ocurre lo que ocurre. Entonces, el propósito principal de la investigación es identificar la frecuencia con la que se consume la música folclórica entre la población estudiantil costarricense en la actualidad y a qué se debe esto. Em, También es observar el rol que juega la enseñanza de la música folclórica y las actividades de promoción cultural. Entonces, este, cómo eso nos insta a escuchar música o en su posible contraparte nos aleja de escuchar la música folclórica. ¿Cuál es la percepción de la población estudiantil sobre la música folclórica? Y eso siempre con la intención de cuestionar la forma en que consumimos la música, la forma en que consumimos arte, y que consumimos nuestro propio legado histórico. Entonces, saber en dónde están las cosas y realmente si queremos que nuestro consumo de nuestras tradiciones se mantenga así o si en realidad queremos hacer una modificación una vez que ya estamos más conscientes acerca de nuestra propia relación con la música, el arte y el legado histórico de nuestro país. La pregunta general de investigación es: ¿cuál es la percepción de la música folclórica en la población estudiantil costarricense de la actualidad? Las preguntas específicas son: ¿con cuánta frecuencia consume música folclórica la población estudiantil costarricense de la actualidad y a qué se debe dicha frecuencia? ¿Qué información o conocimientos teóricos y prácticos reciben o recibieron la población estudiantil costarricense de la actualidad como parte de su educación musical en sus respectivos centros de estudio primario o secundario? ¿Y de qué modo afecta la promoción cultural relacionada a la música folclórica dentro de la población estudiantil costarricense de la actualidad? Bueno, y al desarrollar el tema, uno se encuentra con diferentes lecturas que ya han explorado temáticas que orbitan a este centro que propongo. Entonces, por un lado tenemos el asunto del concepto, desarrollar el concepto de folclore y música folclórica. Entonces, por acá yo hago uso de las lecturas Dos aportaciones del folclore mágico de Quesada Vargas M y Las experiencias del sonido, la visión de los músicos experimentales sobre la música folclórica en la sociedad moderna, Tanaka R. Y de esto se desprende folclore y música folclórica costarricense. Entonces ahí también desglosamos en los tipos de música folclórica de Costa Rica, sus características y su historia. Entonces de ahí hacemos uso de las lecturas The Folk Music of Costa Rica, A Teaching's Perspective, que es la música folclórica de Costa Rica, una perspectiva educacional de Griffin R.J. También podemos hacer uso de la lectura 100% Tico Tico, Reggae Belonging in the Afro-Caribbean Ticos of Costa Rica, que es reggae, pertenencia y los ticos afrocaribeños de Costa Rica. Y bueno, por otro lado también nos vamos al sector de la percepción de la música folclórica. Este, y, y de dónde viene. Entonces está el lado de la educación, que inicialmente lo desarrollé así, en educación y por otro lado cultural y social. Entonces a nivel
educativo tenemos The Folk Music of Costa Rica nuevamente y tenemos inclusión, afianzamiento de la asignatura música en el currículo de la educación pública primaria y secundaria, actores determinantes y visiones sobre su importancia, Costa Rica, desde 1849 a 1925, de la profesora Chacón Solís. Y tenemos también a nivel cultural y social. Tenemos las nociones de lo costarricense en la música folclórica de los años 80, el caso del grupo Cantares de Hidalgo Torres A. Estas lecturas en realidad abarcan diferentes perspectivas y son excelente forma de acuerpar la investigación, al igual que dos aportaciones del folclore mágico. Em, y bueno, ya a la hora de desarrollar el marco conceptual, ya se define un poquito más en qué dirección va a ir la investigación. Entonces tenemos el lado conceptual o de términos que se mantienen casi que igual. Em, y por otro lado tenemos la percepción de la música folclórica, que en este lado ya la transformamos y la dividimos en tres diferentes tipos. Por un lado está la educación, que es meramente a nivel académico. Luego tenemos la promoción cultural, que es el rol social, la forma en que se gestiona y fomentar la música folclórica en nuestra comunidad, es algo muy local, porque a nivel de educación se puede percibir de una manera más global. Sin embargo, a nivel de promoción cultural, eso es algo más local. Diferentes zonas tienen diferentes formas de aprovechar, de fomentar, de promover la música folclórica. Y luego tenemos la tradición, que eso es sin intervención de ninguna entidad, de ningún gobierno, de ningún fondo. Esto es meramente lo que se transmite a nivel familiar, en la comunidad, entre las personas, entre los amigos, em, y, y bueno, por ese lado. Y también ya adentramos en lo que es el consumo en la actualidad. Entonces, ya una vez distinguimos la definición del folclore, qué es el folclore, de dónde viene, cuál es la historia de los tipos de música folclórica costarricense, vemos el consumo de esto aquí en la actualidad. Entonces está las prácticas de consumo de la música folclórica en la población estudiantil de Costa Rica y eso se divide en tres ideas principales, o eso es, así es como lo fragmenté yo. Por un lado tenemos el tipo de consumo, que es si la persona lo utiliza de manera recreativa o si estamos hablando de un consumo meramente obligatorio o si estamos hablando de un consumo porque no la persona no busca la música, sino que se encuentra en las actividades recreativas dentro de la familia o dentro de su comunidad. Entonces, ¿en dónde está la música folclórica? ¿Será que el estudiante va a una academia para aprender de la música folclórica? ¿Será que...? Entonces ahí se puede ver como diferentes formas en las que la persona se puede este, aproximar a la música folclórica. Em, por otro lado tenemos la frecuencia de consumo. Entonces, ¿qué tan frecuentemente se consume la música folclórica en cada estudiante? Si es un asunto semanal, si es un asunto diario. Y por otro lado tenemos la sensación personal del alcance de la enseñanza y la promoción cultural de la música folclórica costarricense. Entonces esto es más que todo orientado a la perspectiva que tiene el estudiante de el acercamiento que se le hace a través de la educación y a través de la promoción cultural. Este, si considera que es efectivo, si considera que genera un vínculo genuino, si considera que es agotador, que si no es una actividad placentera, que entender y conocer un poco más acerca de la experiencia real de lo que es que se le comparta esta música. No necesariamente tiene que ser totalmente efectiva los intentos de promover la música folclórica a nivel nacional y a nivel educativo o a nivel de la comunidad. Em, entonces es ver un poquito de eso, como cuál es lo que se logra realmente de manera individual en los estudiantes y las estudiantes. La investigación seguiría un paradigma de tipo interpretativo,
puesto que se busca observar y analizar cuál es la percepción de la música folclórica de la población estudiantil costarricense en la actualidad, aplicando un enfoque cualitativo, puesto que se intenta comprender este fenómeno y sus características. Dicha investigación posee una finalidad aplicada debido a que se busca ofrecer una solución práctica al problema de investigación, con un carácter de medida cualitativa al basarse en situaciones y conceptos poco cuantificables. Se pretende abordar la investigación con una profundidad descriptiva y una orientación al descubrimiento, al inspeccionar las características de la percepción de la música folclórica de la población estudiantil costarricense, con un alcance temporal sincrónica, delimitada a la actualidad o a las últimas 2 décadas. El marco de la investigación corresponde a uno de campo, ya que se observa a la población estudiantil costarricense en la actualidad en su ambiente natural, obteniendo datos de modo descriptivo al realizar las encuestas a la población estudiada, acompañado de documentación que explora temas similares previamente. Y el diseño de la investigación es de estudio de casos, ya que se ubica en un contexto del mundo real y se encarga de observarlo. Y bueno, a la hora de abordar la unidad de análisis, la población a la que se le realiza esta investigación o la que se enfoca en la investigación es la población costarricense estudiantil de entre los 12 y los 20 años de edad, y a su vez las prácticas del Ministerio de Educación Pública. Entonces, no solamente es enfocada en la experiencia de los niños y de los estudiantes, sino que eso mismo se compara con las intenciones del Ministerio de Educación Pública. Se pretende usar una tipología de muestreo intencional de máxima variación, aplicándose a una población estudiantil de entre 20 y 40 individuos. Entonces, por eso es que se requiere una autorización de la institución a cargo de los padres o la persona encargada del estudiante o la estudiante, para así llevar a cabo la aplicación de encuestas. Entonces, primordialmente es acceder a- a tener la autorización de aplicar esta encuesta a estudiantes de la comunidad. Mi comunidad es Turrialba, Cartago, y de manera aleatoria seleccionar cientos de estudiantes de ciertos grupos de diferentes edades y así poder tener como una idea más homogénea o más distribuida y aleatoria de las respuestas, y poder tener diferentes formas de obtener esta información y desarrollar el tema y contribuir a la investigación presente. Muchas gracias.